Hola, bienvenidos a nuestro canal. En este especial de Navidad analizaremos cómo Coca-Cola contribuyó a la consolidación de Papá Noel o de Santa Claus como símbolo de la Navidad. Desde 1931, hablar de Coca-Cola y hablar de Santa Claus fue prácticamente hablar de lo mismo, pero no siempre fue así. Si preguntáramos a la gente sobre el origen de la leyenda de Santa Claus, probablemente nos dirán que esto es solo un apelativo del nombre de San Nicolás, un hombre que existió hace mucho tiempo y que fue reconocido por su generosidad y bondad para con los niños, una actitud difícil de encontrar en la época. Su historia comienza en el siglo IV después de Cristo en la actual Turquía, donde un hombre llamado Nicolás se convirtió en obispo de un pueblo llamado Mira. Luego fue canonizado y se convirtió en uno de los santos más populares del cristianismo. A pesar de ser el patrón de muchos países europeos como Rusia, Austria, Bélgica, Francia y Alemania, fue en Holanda donde comenzamos a ver algo parecido al Santa Claus que conocemos hoy en día. Todos los años se honraba al santo durante la celebración de San Nicolás. A diferencia de las representaciones modernas de Santa Claus, la versión holandesa de San Nicolás iba montada en un burro y llevaba un sombrero de obispo alto y puntiagudo. De la misma manera que los niños de hoy dejan un vaso de leche y algunas galletas para Santa Claus y sus renos, los niños holandeses llenaban sus zuecos de paja y los dejaban afuera de la casa para que se los comiera el burro. Cuando se despertaban, al día siguiente descubrían que la paja había desaparecido y sus zapatos estaban llenos de regalos. En 1664, la leyenda de San Nicolás viajó a través del Atlántico hasta la colonia de la Nueva Ámsterdam, o como se le conoce en el día de hoy, la ciudad de Nueva York. En los 200 años siguientes y como medio para preservar la cultura y tradiciones frente a la colonización británica, se formó un grupo de intelectuales holandeses llamados los Knickerbockers. Un miembro destacado de este grupo llamado Washington Irving publicó un libro que llamaba Las historias de los Knickerbockers en Nueva York. Era un libro que contenía versiones satíricas de tradiciones e historias holandesas. A lo largo del libro había varias referencias de un Sinterklaas, una adaptación de Sint Nicolás, acompañados de detalles de cómo volaba por el cielo en una carreta y dejaba caer regalos por las chimeneas para las niñas y los niños buenos. Clement Moore fue amigo de Washington Irving y se inspiró en los cuentos de este para escribir un poema de Navidad para sus hijos. El poema de Clement se conoció originalmente como La visita de San Nicolás y luego se convirtió en el clásico La noche antes de Navidad. Fue tan popular que se convirtió en el canon que dio origen a la leyenda de Santa Claus. Se cree que Clement nunca pretendió que nadie más que su familia escuchara una visita de San Nicolás. Al parecer, se negó a admitir que él era el autor. A pesar de sus objeciones, el poema terminó imprimiéndose de forma anónima en el New York Sentinel el 23 de diciembre de 1823. Algunos dicen que fue gracias a la esposa de Clement, Catherine Taylor, a quien le gustó tanto la historia que envió copias a sus amigos. La mitología que relaciona a Santa Claus con la época navideña ya estaba muy consolidada, pero todavía había cierta discrepancia sobre el aspecto exacto de Santa Claus. A mediados del siglo XIX era muy popular dibujar a Santa Claus con sus ropas de obispo o como un hombre con un sombrero puntiagudo, con un abrigo largo y una barba recta. No era raro ver a Santa Claus dibujado como un hombre bastante alto y demacrado. Esto cambió en 1863, cuando la revista Harper's Week contrató a un joven de 21 años llamado Thomas Nast para que dibujara un Santa Claus
llevando regalos a las tropas que luchaban en la Guerra Civil estadounidense. El Santa Claus de Nast era un anciano alegre y corpulento y llevaba una chaqueta con estrellas, pantalones a rayas y un gorro. Aunque este traje era de lana y a veces verde, fue Nast quien popularizó el famoso color rojo en el traje de San Nicolás, 4 décadas antes de la representación de Santa Claus por parte de la compañía Coca-Cola. Norman Rockwell es uno de mis pintores favoritos, pero él asimismo no se consideraba un pintor, sino un ilustrador, y sería él quien tiempo después produciría cientos de magníficas ilustraciones para la compañía Coca-Cola. Pero fue exactamente Norman Rockwell quien humanizó la imagen de Santa Claus con la ilustración en la portada de Boys Life Magazine en diciembre de 1913, donde Santa Claus se cae en la nieve, pero justo estaban allí 2 niños exploradores o Boy Scouts para auxiliarlo. Y por fin aparece Coca-Cola en la historia. Y fue cuando Fred Meissen en 1930 ilustró la imagen de un hombre vestido de Santa Claus en un centro comercial llamado Famous Bar Company en San Luis, donde estaba la fuente de soda más grande de la época, un hombre bebiendo un refresco de una botella rodeado por niños. La compañía utilizó esta imagen como su publicidad para la Navidad de ese año, publicándola en el Saturday Evening Post en diciembre de 1930. Sin embargo, no era la primera vez que Coca-Cola intentaba comercializar la imagen de Santa Claus y utilizarlo para promocionar el espíritu navideño. La empresa llevaba perfeccionando la idea desde 1920, cuando lanzó la misma campaña La sed no conoce estación, con la imagen de Santa Claus. La imagen, sin embargo, no sentó bien al público, pues la consideraban demasiado severa y espeluznante. Muchos la compararon con la ilustración de Thomas Nast, que mostraba a un hombre con aspecto de elfo con una larga pipa en la mano. La publicidad navideña se había convertido en una parte importante de las operaciones comerciales de Coca-Cola. La empresa encargó a la agencia de publicidad Darcy y al artista Haddon Sanborn la creación de una campaña donde se mostrara un Santa Claus más sano y cercano, algo que captara la verdadera esencia del propio Santa Claus y que no fuera simplemente un hombre disfrazado. Haddon recurrió al cuento de Clement, La noche antes de Navidad, donde un viejo alegre y bonachón baja por las chimeneas para dar a los niños sus regalos. Al principio, Haddon recurriría a su amigo jubilado Lou Parentis para que actuara como modelo vivo en el que basaba sus imágenes. Cuando Lou falleció, Sam Blum se utilizó a sí mismo como modelo y pintó mientras se miraba en un espejo. Desde 1931 y hasta 1964, la publicidad de Coca-Cola mostraba a un Santa Claus repartiendo juguetes, deteniéndose para leer una carta y disfrutar de una Coca-Cola mientras asaltaba la nevera de algunas casas. La gente prestaba tanta atención a las imágenes y a los detalles del Santa Claus de Coca-Cola que cuando algo cambiaba enviaban cartas a la compañía preguntando, por ejemplo, en un año por qué el cinturón de Papá Noel estaba al revés, y quizás era porque Haddon pintaba a través de un espejo. Otro año Santa Claus no lucía su anillo de boda en su dedo y preguntaron que qué había pasado con la señora Claus. En abril de 2019 le preguntaron en una conferencia de prensa a Timur Seikus, director de marketing de Coca-Cola en Armenia, siendo un refresco azucarado, ¿qué aporta Coca-Cola a sus consumidores? Timur extendió las manos y respondió con una voz tan alegre, como si fuera lo más obvio del mundo: felicidad. Desde su misma concepción, Coca-Cola se ha posicionado como algo que aporta felicidad a sus consumidores. Su declaración de intención dice
queremos refrescar el mundo en mente, cuerpo y espíritu. La misma visión se aplicó al uso de la imagen de Santa Claus como herramienta publicitaria. Si Santa Claus parecía la encarnación de la misma felicidad, entonces por asociación una botella de Coca-Cola empezaría a aparecer también como la encarnación de la felicidad. Utilizar la historia de un hombre abnegado al que se le concedió el título de santo por regalar alegría y felicidad a los niños para un beneficio comercial puede parecer cuestionable. Sin embargo, eso es el marketing en su esencia y no es intrínsecamente malo. Al dar valor comercial a la leyenda, la marca Santa Claus se ha expandido más allá de lo comprensible. Además de vender productos, ha creado una imagen que se asocia a la alegría de la Navidad y al espíritu de las fiestas. Seguiremos dejando a los renos una zanahoria en Nochebuena en Australia, sacando los suecos en Holanda, dejando una gacha de arroz con azúcar y canela en Dinamarca, dejando medias gigantes para ser llenadas por regalos en Estados Unidos. Los grandes cuentos siempre tendrán vida propia. Ya para terminar, quiero enviar un fraternal saludo a cientos de amigos con los cuales tuve la inmensa alegría y enorme satisfacción de repartir millones de botellas de felicidad en muchos países del mundo. A todos ellos, nuestros agradecimientos infinitos por mantener viva nuestra amistad durante tantos años. ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! Better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town.